Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y cada una de mis hermanas y por este tiempo que el Señor nos entrega para poder prepararnos, para poder, ¿no es cierto?, aprender de la palabra de Dios. Quiero pedirle a mi hermano Ángel si está preparado por allí con la guitarrita que nos entone para que alabemos al Señor. Mi hermano Ángel, un corito o una alabanza a Dios. Amén. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Amén. Debe encender el micrófono, Pastor Nelson, que lo apagué cuando estábamos cantando la alabanza. Mis queridos hermanos, gracias. Siempre debemos estar presentes en las oraciones con nuestros hermanos, por aquellos que necesitan del Señor. En estos motivos de oración que hemos expresado, hay harto donde, ¿no es cierto?, que pedirle al Señor. Y me gustaría que tuviéramos un momento de oración por cada una de aquellas necesidades. Vamos a orar al Señor pidiéndole a nuestro Dios que se haga presente en cada una de aquellas vidas que necesitan de Él. Sabemos que cada uno de nosotros necesitamos del Señor. Nadie está excepto, ¿no es cierto?, de tener alguna necesidad. Y es por eso que siempre es necesario ir a las plantas de nuestro Dios para que Él sostenga nuestras vidas, para que Él nos ayude en todo momento. Y en especial en la vida de aquellos que sufren, de nuestros seres queridos que a veces están allí enfermitos, de algún vecino, de algún hermano, ¿no es cierto?, que necesita del Señor. Así que vamos a ir en oración a nuestro Dios, y en esta oración le voy a pedir a mi hermano Benedicto de Linares que tenga bien orar a nuestro Dios. Mi hermano Benedicto, Dios le bendiga. Amén. Oremos al Señor. Queremos darte gracias, Señor, en este momento, porque cada vez, Señor, que necesitamos del consuelo, de la ayuda, de que alguien nos sostenga con su mano, podemos acudir a ti con libertad. Y en este momento, Señor, queremos presentarte delante de ti todas aquellas necesidades, dolencias, enfermedades, problemas, dificultades, que a cada uno en particular, Señor, está experimentando, sabiendo que en este momento, Señor, podemos llevar a ti, como tu palabra lo asegura y lo dice, que tú, Señor, tomarás en tus manos nuestras cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Creemos en esa tu palabra, creemos en esa tu promesa, Señor, y por eso que queremos dejar todo en tus manos de amor, sabiendo que tú podrás, Señor, tomar cada una de las peticiones
y hacer tu voluntad en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Benedicto. Bueno, vamos a ir al estudio de hoy. El estudio anterior de nuestra hermana Cecilia nos hizo una presentación maravillosa, ¿no es cierto? Y una forma, una metodología bastante interesante para ir, ¿no es cierto?, desmenuzando o tratando punto por punto aquel tema o aquel estudio del jueves pasado. ¿Se acuerdan más o menos de lo que era el estudio? A ver si algo hemos aprendido o algo se nos quedó en nuestras mentes. ¿De qué trataba el estudio de nuestra hermana Cecilia? Sobre todo de respetar, bueno, era más que todo los fariseos y los estudiosos, ¿cómo se llama? Le llamaron como la atención y hablaban con Jesús que cómo estaba él, primero que nada, sus discípulos recolectando la semilla del campo en un día de reposo y que no respetaba la ley. Lo mismo de que cuando sanó al hombre de la mano seca. Entonces le hacían ver que como él quebrantaba la ley, ¿ya? Y Jesús, en ese tiempo, él, claro, él nunca dijo que él no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla, pero para él era más importante el prójimo, la necesidad de aquel que estaba viviendo, lo que estaba pasando, antes que lo del día de reposo, de la ley. Como así una cosa así. Sí, mi hermana Magali, muy bien. ¿No es cierto? De eso trataba la clase. Y por ahí mi hermana Elena dijo algo muy importante. Yo me acuerdo el jueves pasado, que la necesidad del ser humano estaba sobre la ley. El Señor privilegió la necesidad de aquellos que andaban con Él antes de la ley. ¿Y qué otra más cosa aprendimos, ¿no es cierto?, con respecto a este estudio anterior? Pastor, era también las categorías de actividades que no se debían realizar en el día de reposo, que eran de 30 y tanto, y la hermana Cecilia nos nombró 9, que eran como las más importantes. Y bueno, como decía Magali, que para el Señor, y como decía también nuestra hermana Elena, lo primero era el ser humano, la prioridad. Siempre hay prioridad que uno debe prevalecer ante una ley, ante un estatuto, y en este caso era sanar a esa persona que estaba con las de manos secas. O sea, el Señor le dio prioridad a ellos, y bueno, y que la necesidad no se puede, no debe esperar, debemos estar ahí. Donde Correcto. lo llama. Muy bien, mi hermana Mónica. Qué interesante lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Y decíamos que nuestro Dios era el Señor del día sábado, ¿no es cierto?, del Sabbat, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la ley no podía anteponerse ante, ¿no es cierto?, aquella necesidad de la raza humana. Y dijimos también que la ley cumplió un propósito especial, ¿no es cierto? Un propósito que era, dice el apóstol Pablo, que fue el ayo para llevarnos a Jesucristo, para que nosotros pudiéramos conocer al Señor. La ley fue necesaria, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos, y yo le entregué la cita bíblica. Me gustaría que nuestro hermano Ángel pudiera compartir pantalla conmigo para mostrar algunas imágenes. Y estamos en el estudio del libro de Mateo, ¿no es cierto? Y dijimos que el libro de Mateo, él lo escribe y anuncia al Señor Jesucristo como el siervo de Dios, como, ¿no es cierto?, el servidor, el que vino a servir y no a ser servido, y a dar a conocer su reino, ¿ya?
Vamos, le voy a pedir a mi hermano, ¿me dio compartir pantalla? Sí, pastor. Está el permiso dado. Muy. Vamos a ver si logramos entrar a este estudio. Ya. Ahí estamos. ¿Ven bien? ¿Estamos bien? Muy bien. No sé si pudieron leer la cita bíblica que les envié, que estaba en... ¿Me escuchan? Sí, pastor. Ah, Sí, perfecto. pastor. Sí. Ya, gracias. Que está en Mateo 12, del 38 al 45, que viene después de un tema muy importante que habla este libro de Mateo, ¿no es cierto? Ya habíamos estudiado lo de la clase anterior. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo entienden ustedes o cómo aprecian ustedes, cómo entienden la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que lo podrían denominar como blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque dice la palabra del Señor que cualquier cosa o cualquier otra situación el Señor puede perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo Él no la va, dice, a perdonar. ¿Y quién creen ustedes o cómo aprecian ustedes o cuál sería la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? A ver. Pastor, ¿será el no creer? El no creer. El no creer que era porque los fariseos, ellos le pedían a Jesucristo que hiciera otro milagro como para poder creer en él, pero ya nuestro Señor le había mostrado muchos milagros, entonces no era necesario, pero en el fondo lo hacían para... No, en realidad no entendí bien por qué lo hacían, porque no tenían la necesidad de que Jesús le mostrara otro milagro, porque ellos ya Otro sabían, milagro. claro, para que ellos Otra pudieran señal. reconocer, exacto, una señal para que ellos realmente pudieran reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Se dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo al enemigo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le dicen que él echaba fuera a los demonios por Belcebú? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Bueno, atribuir la obra de Dios o la obra del Espíritu Santo al enemigo. Nosotros no podemos, ¿no es cierto?, relacionar lo que es del enemigo con las cosas del Señor. La obra del Espíritu Santo proviene de Dios y es algo sagrado. Por lo tanto, esa atribución o darle el derecho, ¿no es cierto?, al enemigo que el Señor hacía cosas a través de Belcebú, a través de Satanás, a través del enemigo. El estudio de hoy trata sobre la señal de Jonás. Sobre la señal de Jonás. Y decíamos que los escribas o los doctores de la ley o los fariseos siempre anduvieron cerca de Jesús para de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, que él le mostrara señales que verdaderamente él era el Mesías. Eso es lo que ellos pretendían, que el Señor demostrara algo grandioso para poder ellos entender o creer que Jesús, que el que estaba allí, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Sabemos que los profetas recibieron señal de Dios en muchas situaciones en el Antiguo Testamento. Muchos profetas como Elías,
¿no es cierto?, como Josué. ¿Quién más recibió señal del Señor? ¿Qué señal recibió? Daniel. ¿Qué señal recibió el profeta Elías? Mis hermanos, hemos leído la historia de este gran profeta de Dios. Dice que él hizo descender. ¿Qué hizo descender? El fuego. Fuego del cielo. Hay un corito también que nosotros cantamos muchas veces y que dice: 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Él recibió señales de Dios. Señales de Dios que la entregó a su pueblo. Dice que Josué también detuvo el tiempo. ¿Se acuerda? Que dice que el sol se detuvo y dice que falta un día en el calendario. Hay un salmo que relata el salmista que dice el día, si no me equivoco, dice el día que nos quitaste. Hay un día que falta en el calendario y lo expresa las Sagradas Escrituras. Indudablemente que sale como que el sol se detuvo, pero la verdad que la que se detuvo fue la tierra que se detuvo, porque ya con el tiempo sabemos que la tierra, ¿no es cierto?, gira en su eje imaginario y hace los movimientos de rotación y traslación. Por lo tanto, lo que se detuvo fue la tierra, porque el sol estaba en su posición fija. Pero ahí expresa que el sol, ¿no es cierto?, se detuvo. Una señal maravillosa que entregó el Señor también a su pueblo. Una señal también de Moisés en la zarza ardiendo, ¿no es cierto?, aquella que no se consumía. O sea, señales entregó el Señor y los judíos estaban acostumbrados a que estos profetas entregaran grandes señales. Y en el Señor Jesús, como que ellos querían algo más espectacular, algo más grandioso. No les bastaba con que Jesús hiciera grandes milagros, ¿no es cierto?, o llegara con el reino de los cielos, que se había acercado a la humanidad, sino que necesitaban que Él demostrara otras señales más importantes o más grandes, ¿ya? La necesidad de ver señales físicas es un reclamo continuo del ser humano, ¿no es cierto?, delante del mundo espiritual. Y nuestro Señor Jesús se enfrentó a estas demandas para establecer claramente lo que es de Dios y lo que es del enemigo, ¿no es cierto?, lo que es del diablo. Es algo que está presente desde el ministerio de Jesús. Aún el mismo maestro fue víctima del juicio precipitado, dice, ¿ya? Lanzado sobre él. Por eso que el texto de hoy es muy importante para nosotros, mis queridos hermanos. Y yo tengo allí, dice, que el Espíritu de Dios nos ministre este discernimiento espiritual para que jamás nos equivoquemos de reino. Que sepamos, ¿no es cierto?, cuáles son las verdaderas señales que el Señor entregó para que nosotros pudiéramos creer en el Mesías, en el Salvador del mundo, en el Hijo de Dios. Los judíos, indudable, estaban allí increpando al Señor, le llaman maestro, le dicen: queremos que tú nos muestres señales para verdaderamente confirmar, ¿no es cierto?, que tú eres el Mesías.
no nos debemos olvidar que ellos no le reconocieron, ¿no es cierto? Y fue desechado o fue ignorado por su propio pueblo. Por lo tanto, ellos querían de alguna u otra forma reclamarle al Señor, que Él de alguna forma les demostrara señales. Aquí tengo alguna pregunta. ¿Por qué algunas personas dicen que desean ver pruebas de que existe Dios antes de creer en Él? ¿Se han presentado ustedes con esta situación? Que mucha gente son incrédulas, sino que dicen ver, ¿no es cierto?, para creer. Según su pensamiento, ¿cuál es la evidencia más concreta de que Dios existe? Me gustaría que recibir algunas opiniones, ya sea de la primera pregunta o de la segunda pregunta. Pastor. ¿Sí? Mire, bueno, a ver, como la primera pregunta. Bueno, yo cuando entré a la universidad me pasó mucho, en verdad, todo este tema. Yo tenía solamente, en el curso éramos como 2 o 3 creyentes, y yo creo que todo ese tema va con la racionalidad un poco que intenta tener el hombre, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí. A mí me preguntaban, ya, pues si Dios existe, ¿por qué no se muestra ahora? ¿Por qué no aparece? ¿O por qué no hace algo como para mostrar que Él es real y no una idea, no? Eso me decían muchos mis compañeros. Y bueno, en lo largo de la historia bíblica incluso vemos hombres que igual buscan eso, pues como el caso de Tomás, la resurrección del Señor, que quería meter el dedito y bueno, quería ver si era verdad, pues, si Jesús había o no resucitado. Yo creo que de alguna manera el hombre siempre eh, eh, ha negado eso en la fe, en verdad, y ha buscado ese raciocinio o que la cosa sea evidente ante sus ojos. Y en el tema de, personalmente, ¿cuál es la evidencia más concreta que yo creo que yo existe? Yo un día, bueno, concluí que solamente ver la creación ya para mí es suficiente como alguien que igual yo personalmente me cuestiono muchas las cosas y el solo hecho de la creación, ver que es capaz de sostenerse entera, para mí yo de alguna manera veo a Dios. Eso fue lo que un día me hizo darme cuenta de que cómo Dios de alguna manera me confirmó su existencia de la forma en que yo me cuestionaba, ¿me entiendes? Que era como siempre esa racionalidad de buscar el porqué de una manera lógica, no de una manera que tuviera que ver con la fe como tal. Correcto. Gracias, mi hermano Ángel. Qué interesante lo que me acabas de comentar. Efectivamente, yo creo que siempre en la raza humana ha existido esa pregunta, ¿no es cierto? Siempre nosotros nos cuesta creer por fe. No sé si le ha pasado a ustedes. Nos cuesta creer por fe, sino que muchas veces nosotros en nuestro interior queremos ver evidencias, algo tangible, algo que podamos tocar, algo que podamos ver, ¿no es cierto?, para realmente confirmar la existencia de Dios. Pero verdaderamente creemos que esto del creer, ¿no es cierto?, es por convicción, es por fe. Por allí el libro de los Hebreos, me parece que es el capítulo 11, habla sobre la fe, ¿no es cierto? Habla sobre la fe, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que ahí tenemos una definición, ¿no es cierto?, de fe, pero la existencia de Dios verdaderamente la podemos ver, como dice nuestro hermano Ángel, a través de la creación, a través de la raza humana, a través, ¿no es cierto?, de todo lo que el Señor, ¿no es cierto?, creó. Por allí el Salmo número 8 especifica gran parte de la creación del Señor y habla sobre la
sobre la grandeza de Dios. Amén, mi hermana Cecilia, Dios le bendiga. Sí, Pastor, yo corroborando lo que usted está planteando y Ángel, me gustaría leerles un versículo que para mí me ha acompañado mucho y he descubierto mucho del Señor a través de la creación. Y está en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que no tenemos excusas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Pastor, ¿me deja agregar algo un poquito? Amén. Que hay una frase como que es bien conocida, en verdad, que dice así como, poco conocimiento te aleja de Dios, pero mucho como que te trae de vuelta, en verdad. Y Sí. mucho a veces pasa que uno cree que la ciencia es contrario a Dios, muchas veces lo cree, pero la verdad es que yo bueno, con lo que he aprendido, en verdad, en mi búsqueda esto mismo de la lógica me he dado cuenta de que al final la ciencia muestra a Dios, po, de alguna manera, Correcto. y que la ciencia por ende está atada a Dios igual. Nosotros creemos que igual hay cierta fe en parte del hombre y eso a veces cae mal, el hombre no se da cuenta, porque al momento de plantearse algo científico igual tiene cierta fe en resultados que va a pillar y se le olvida a la hora de poner a Dios la balanza en una evaluación como científica, por así decirlo. Así que eso, pues, o sea, yo nunca creo que la ciencia niega a Dios, sino que más bien muestra que Él está ahí. Esa. Así Gracias, es. pastor. Gracias, hijo. Interesante. Muchos, ¿no es cierto?, inventores o descubridores o filósofos llegan a sus pensamientos finales de que hay una mano poderosa detrás de todo esto. Que ellos hasta por ahí tienen un cierto límite y no logran descubrir qué mano poderosa es. Pero hay algo que ellos no pueden, ¿no es cierto?, entender. Lo que decía nuestro hermano Ángel, la necedad a veces nos aleja de Dios, pero también cuando uno va adquiriendo el conocimiento, ¿qué es lo que pasa? Se agranda Dios, su imagen es mucho más poderosa, mucho más gloriosa, y el hombre se empequeñece al conocimiento de Dios. Cuando uno va adquiriendo la sabiduría y el conocimiento de Dios, uno va siendo más pequeño, porque Dios se va haciendo mucho más grande. Increíble. Hermanos queridos, sigamos. Interesante. ¿Sí? Pastor, yo creo que en el mundo en sí hay mucha incredulidad, porque si no fuera así, es decir, no estaríamos entregando o preocupados de entregar el mensaje de salvación. Uno lo puede dimensionar y lo puede ver en su alrededor, incluso dentro de la misma familia, porque muchas veces uno les conversa y les cuesta creer y de repente tienen que ver que algo surgió, algo inesperado, y pueden creerlo en ese momento, pero puede pasar el tiempo y se lo olvida. Entonces yo creo que dentro de la humanidad hay mucha incredulidad. Y en cuanto a la evidencia de que Jesucristo es real, yo creo que está ahí en que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. Yo creo que esa es la mejor evidencia que Es la mejor el evidencia Señor, que hemos tenido. exacto, que Él es real. Amén. Interesante, interesante. Aquí tengo algunas preguntitas, mis queridos hermanos. Y comenzamos con esta pregunta. Dice, ¿quién se acercó a Jesús demandando unas señales? ¿O quiénes se acercaron a Jesús? Dice que fueron, ¿quiénes fueron? Los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, que eran y doctores de la ley, ¿eh? Sí. Que conocían la palabra de Dios. Y ellos demandaban señal de Jesús, porque decían que todos los otros profetas en el Antiguo Testamento hicieron grandes señales de Dios, o grandes señales de la existencia de Dios. Pero en Jesús cambia la figura. ¿Por qué? Porque no lo vieron como el Mesías,
Acuérdense que ellos esperaban un Mesías mucho más, con mucho más poder, ¿no es cierto?, que los liberara un poco de la esclavitud, del yugo romano, de la opresión, de la parte política en el fondo. Entonces en Jesús no encontraron esa figura. Por lo tanto, para él, Jesús quisieron de alguna manera acorralarlo o ponerlo en un lugar para que verdaderamente demostrara señal. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué clase de gente señaló Jesús que pedía señales milagrosas, adicionales? ¿Qué clase de gente era esta? ¿Qué es lo que dice el capítulo? A ver si vamos leyendo el texto que les dije que pudiera leer. Él respondió y le dijo: generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Qué quiso decir con esto? Yo no les voy a dar en el gusto. Yo no les voy a demostrar quién soy yo. Solamente les voy a dar una indicación. La señal es la señal de Jonás. ¿Ya? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso le respondió el Señor Jesús, esa señal milagrosa. ¿Y por qué le respondería el Señor con esta señal de Jonás? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la figura que podemos encontrar aquí en este texto con la señal de Jonás? Lo que pasa es que Jonás estuvo tres días en el vientre del pez. Así él da la señal que el Hijo de Dios va a estar 3 días y al tercer día resucitará. Perfecto, muy bien. Les hago una pregunta con respecto a Jonás. Bueno, ustedes saben bien la historia de Jonás, yo creo que todos la conocemos muy bien al pie de la letra. Y cuando los tripulantes, los de la embarcación, tiraron a Jonás al mar y lo traga ese gran pez, ¿no es cierto? Ese gran pez, se dice que el Señor preparó para recibir a Jonás. ¿Qué creen ustedes que en el pez, dentro del pez, él murió o quedó vivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué se imaginan que puede haber pasado con Jonás? Buena Pastor, pregunta. sí, Pastor, a lo mejor ese tiempo fue porque Jonás estaba enviado para una tarea que él no cumplió, y entonces yo creo que Dios, aún estando dentro del pez, tuvo tiempo para reflexionar, y bueno, y ahí necesitó al Señor, necesitó de su ayuda y para después ir en obediencia, como dice ahí su palabra, y que después sirvió para que muchos se arrepintieran y se convirtieran al Señor. Correcto. Fíjense que el capítulo 2, si no me equivoco, de Jonás del 1 al 9, habla que cuando él estaba en el vientre del gran pez, él dice que se arrodilló delante en aquel lugar y pidió clemencia, pidió perdón al Señor y se arrepintió, ¿no es cierto?, de la desobediencia que él allí, ¿no es cierto?, generó. Y indudable que nosotros ponemos, y como el Señor hace esta figura, hace esta señal, la compara con la del profeta Jonás que estuvo allí, ¿no es cierto?, 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Hacía necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. O sea, liberado Jonás y libera a aquel pueblo, ¿no es cierto?, de Nínive que fue mandado a predicar. Y también Jesús muere y está esos mismos 3 días, pero también resucitado de entre los muertos.
Yo creo que una de las señales más maravillosas es la resurrección de Jesucristo. Es una de las señales que a nosotros debiéramos tener como el gran milagro de nuestro Dios, en la persona de Jesús. Y si los fariseos entendían aquella señal que el Señor Jesús les declaraba en ese instante, es porque ellos conocían las Escrituras. Por lo tanto, esta señal del profeta Jonás se las entrega a los fariseos, porque él dice que a ellos les entrega señales, mientras que a sus hijos o a sus discípulos, él le hablaba en intimidad. O sea, él conversaba de forma directa con ellos. No hacía más preámbulos, pero por la incredulidad o por la terquedez de aquellos hombres religiosos que conocían la ley, pero querían de alguna forma, ¿no es cierto?, enfrentar a Jesús y que le entregara señal, el Señor no les quiso dar en el gusto. Solamente les voy a decir esto: la señal del profeta Jonás. Y sigue más adelante. ¿Quién dijo Jesús que se levantará algún día y juzgará su generación? Aquí viene un personaje, si ustedes leyeron las Escrituras, ya habla, ¿de quién habla aquí? Habla de una mujer, ¿no es cierto? ¿Quién investigó un poquito sobre esta mujer, ¿no es cierto?, que habla sobre la reina del sur? ¿Quién investigó este texto? O a esta reina del sur. ¿O quién sabe realmente, o lo tenía por conocimiento anticipado? Pastor, A ver, mi pastor, hermano, sí, mi hermano Benedicto, Dios le bendiga. la reina del sur era la reina de Saba. Saba, Y ella efectivamente. escuchó de la sabiduría de Salomón, Correcto, de lo que Dios le había dado cuando él pidió, no pidió reino ni riqueza ni nada, sino que y Dios le dio sabiduría. Entonces ella vino con su séquito como reina y caminando largo tiempo hasta llegar donde Salomón, y dice que allí se quedó a escuchar a Salomón. Y ella correcto. se percató de que realmente era el hombre más sabio de la tierra. Esa era la reina de Saba. La reina de Saba, efectivamente, muy interesante, mi hermano Benedicto. Dice que ella venía con cargamentos de oro y otros regalos que traía para el rey, pero ella traía también una serie de preguntas a Salomón y encontró en él todas las respuestas que ella necesitaba y reconoció que Jehová Dios estaba con Salomón. O sea, él pudo responder a todas sus preguntas y reconoció que en Salomón estaba el Señor. Ella reconoció, encontró en él aquella señal que Dios le acompañaba, la reina de Saba. Era un lugar, era un lugar, ¿no es cierto?, donde gobernaba aquella reina. Era un lugar, un territorio. Por lo tanto, ella creyó, dice que según la historia paralela o la historia que habla sobre este reinado, dice que esta reina se convirtió, ¿no es cierto? Y creyó en el creador del universo, por la señal o por la respuesta sabia que le entregó Salomón. Y él le respondió todas sus preguntas, todas sus inquietudes, le respondió. Y ella dice que se levantará en los días postreros para juzgar a aquella generación. Por eso que aquí sale en el capítulo 42, dice,
la reina del sur, que es la reina Saba, como dice mi hermano Benedicto, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Aquí está el Señor, que es más que Jonás, que es más que Salomón, y ustedes no lo conocen, ni le reconocen. Y más, le piden señales, le piden pruebas que verdaderamente Él es el Mesías. Qué interesante texto, mis hermanos y hermanas. Un texto que nos ayuda a poder, ¿no es cierto?, darnos cuenta de la verdadera existencia de Dios. Que las señales están dadas. Las señales las podemos ver con nuestros ojos. Las señales de la creación. Las señales del ser humano. ¿Qué más señales que esa, que hay un Dios maravilloso dentro de todo este universo? De este universo que el Señor, ¿no es cierto?, creó tan perfecto. ¿Y cómo creó al hombre tan perfecto? El Salmo 8 dice que lo creó poco menor que los ángeles y lo coronó de honra y de gloria. ¡Qué maravilla! Lo coronó de honra y de gloria. Yo tenía un tío que era pastor y aliancista, y él me decía: yo discrepo con el Salmo número 8, me decía. ¿Y por qué, tío? Le dije yo un día. No, me dijo, David escribe que el Señor lo hizo poco menor que los ángeles, pero yo creo que lo hizo mayor que los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los privilegios mucho mayores que los ángeles. Los ángeles no pueden ellos faltar al Señor, porque dice: en el momento que ellos fallan, son arrojadas a la tierra. Mientras que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la misericordia y la gracia de Dios para perdonar nuestras faltas, nuestros pecados. Pero como figura celestial, somos poco menores que los ángeles, me decía. Pero el Señor nos tiene en un lugar mucho más privilegiado, porque tiene misericordia de nosotros. Mis queridos hermanos, ¿algún comentario? ¿Algo que podamos añadir a este estudio? Pastor, Bien. sí, referente a este texto, yo creo que así como los fariseos querían señales especiales o milagrosas, aunque ellos ya sabían, habían visto todas las señales, más que todo era incredulidad. Y lo otro es que ellos veían en Jesús como una amenaza a todo lo que ellos decían y practicaban, porque él hacía ver que ellos también estaban cometiendo errores y que no estaban, ¿cómo se llama?, cumpliendo, que era lo principal, el amor al prójimo, la necesidad y todas esas cosas, porque ellos se basaban solamente en la ley y no veían más allá, no se salían de esas reglas. Pero Jesús rompió todo eso, porque vino a entregar amor y a acercar el reino de Dios a la humanidad. Es decir, entonces creo que las señales de Jesús estaban dadas, que era el amor de Dios hacia la humanidad. Y eso se vio reflejado allí en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces creo que muchas veces nosotros, el ser humano en sí, la humanidad, la sociedad en que estamos, pueden haber muchas señales que Dios está obrando, que está haciendo cosas, pero no quieren creer, una incredulidad. Una porque
cuando Jesús toca nuestra vida hay un cambio. Y muchas Así es. veces, y requiere un cambio de nosotros también, de actitud, de la forma de ser, de actuar. Entonces mucha gente no quiere esa cercanía con Dios, no quiere tomar ese compromiso de un cambio, quieren seguir viviendo como están porque les es más fácil. Amén. Así es, mi hermana Magali, muchas gracias. Fíjense qué interesante. El reino de Dios, ¿no es cierto?, cuando llega a este mundo, trae consigo todo esto, la ayuda, la sanidad a los enfermos, ¿no es cierto? El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Mm? Y consigo trae muchos beneficios para los hijos de Dios. Pero para los, ¿no es cierto?, a los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, no bastaba eso. Ellos querían algo más grande que el Señor le demostrara, aquellas señales. Mi hermana Cecilia, por ahí me está haciendo señal. Sí, no, pastor, solamente acotar dos cosas que son muy interesantes en el texto, que los calificativos que le da Jesús a ellos, a los fariseos, eran malvados y adúlteros. Y ahí estaba hablando de una condición espiritual de ellos, siendo que eran representantes espirituales. No estaba hablando de una condición de carácter o de otra cosa, sino más bien de un tema espiritual. Generación mala, malvada y adúltera, ¿cierto? Y lo otro que me parece interesante también, que los dos ejemplos que da Jesús eran de gentiles. Jonás ir a predicar a Nínive, ¿cierto? Donde era un pueblo gentil. Y la reina de Saba también era gentil, ¿cierto? No era del pueblo. Entonces aquí está haciendo una distinción entre aquellos que eran judíos, que eran israelitas, que era el pueblo escogido, que marcaba un tipo de religiosidad que era más bien exterior, más que interior. En cambio, estas otras personas que no conocían nada, vienen y creen por una condición de corazón. Y ahí apunta a lo que decía nuestra hermana Magali, ¿cierto? Se requiere el cambio, se requiere algo de corazón. Él apela a ese cambio. Jesús nos está demostrando. A ese cambio de corazón. Efectivamente, qué interesante. Ese es uno de los puntos claves también de este texto, esa transformación, ¿no es cierto? Porque en sí el Señor los llama generación mala y adúltera, ¿no es cierto? Demanda señal del Hijo de Dios. Ellos, ¿no es cierto?, la ley los envolvió, un poco los encegueció. La ley les quitó la visión, ¿no es cierto? Y ellos de alguna u otra forma, ellos cumplían en cierta forma la ley, pero para su conveniencia, para sus propios propósitos, pero no cumplían a cabalidad lo que el Señor demandaba. Y en Jesús, como decía también nuestra hermana por allí, dijo, Jesús vino a quebrar todos los esquemas, ¿no es cierto? Se salió de esa visión de la ley, sino que Él vino de alguna u otra forma a brindarnos protección, sanidad para nuestras vidas y trajo consigo el reino que había llegado, también se había acercado a nuestras vidas, que era lo más maravilloso, lo más maravilloso. Los profetas, incluso Juan el Bautista, tenemos un claro ejemplo allí, ¿no es cierto?, que Juan el Bautista reconoce al Señor cuando viene hacia él para ser bautizado, ¿se acuerdan? Porque él lo ve bajando del monte y dijo, allí viene, ¿quién viene? Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo reconoció como el Hijo de Dios. Pero también fue la inversa. Tuvo una inversa el Juan el Bautista cuando él estuvo en la cárcel, acordémonos de la historia, él cayó preso y le causó una interrogante, una duda.
y mandó a uno de sus discípulos, a alguno de ellos, a preguntarle a Jesús, verdaderamente, ¿tú eres el Cristo, el que había de venir? ¿Se fijan? O sea, también en ellos hubo esa interrogante, esa duda, porque vieron en Jesús quizás a un hombre manso, humilde, ¿no es cierto? De otra forma que ellos veían o que esperaban a otro Salvador de otra manera. También yo, no es por ponerme en el otro lado, pero también yo me pongo en el lado de ellos, ¿no es cierto? Como aparece Jesús repentinamente diciendo yo soy el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cómo se dice? Desmentalizarlos o sacarlos de su pensamiento era muy complejo. A no ser que ellos conocieran verdaderamente a cabalidad las Escrituras. Porque las Escrituras nos dan la visión, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios. Los profetas anunciaban al Salvador del mundo, al Mesías de Manuel. Por lo tanto, ellos yo creo que carecían también de la sabiduría del conocimiento. Tienen que haber carecido. La sorpresa de la reina del sur o la reina de Sabá fue la respuesta que le entregó Salomón. La sabia respuesta que le entregó Salomón a aquella reina, que pudo recibir las señales de que verdaderamente había un Dios poderoso, un Dios tremendo, Jehová, de los ejércitos, ¿no es cierto? Y en este caso, Jesús se acercaba, se hacía hombre y se acercaba a nosotros. Tengo algunas preguntitas para ya ir dando por finalizado el estudio. ¿Cómo podemos demostrar la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos, mis queridos hermanos? Me gustaría que uno o dos me pudieran contestar una de estas tres preguntas. Tenemos la otra, ¿en qué área de su vida necesita que el Espíritu de Dios le llene, le mueva, le sostenga? ¿No es cierto? Muchas veces nos falta algo, ¿no es cierto? No estamos completamente íntegros, sino que algo nos falta del Señor. Y tener más fe, creerle más a Él, serle más fiel. Y la última, ¿en qué área ya le ha revelado Dios que usted necesita obedecerle más eficazmente o eficientemente? Una de las tres preguntitas me gustaría que si alguien me pudiera ayudar, como pudiera responder, como la primera. Pastor. ¿Sí? Perdón. Que alguien dijo antes ¿Amén? que yo. ¿Mi hermana Magali parece que fue? No fui yo, pastor. Elena. Ah, mi hermana Elena, Sí. Elena, Dios le bendiga. Sí, gracias, pastor. Con respecto a la primera pregunta, que cómo podemos demostrar la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, me imagino que es en relación hacia las demás personas. Y es, como decía nuestro Señor, naciendo de nuevo. Recibiendo al Señor en nuestro corazón y teniendo, como decía anteriormente, no recuerdo, pero alguna de mis hermanas, me parece que era mi hermana Mónica, teniendo un cambio de vida, de una verdadera, un cambio de actitud y de realmente con nuestra forma de vivir y de vivir el día a día, realmente demostrar la presencia de Dios en nuestro corazón, que ya no somos las personas que éramos antes, sino que Dios nos cambia interiormente, Dios cambia nuestro corazón, como dice su palabra, ¿cierto? Antes de tener a Dios en nuestras vidas, teníamos un corazón de piedra, pues Él pone un corazón de carne, Amén. que nos hace sensible al dolor, y nos hace sensible a las necesidades del prójimo. Y por sobre todas las cosas nos hace realmente que nosotros manifestemos el amor de Dios, porque Dios es amor.
Y nosotros tenemos que manifestar ese amor infinito de nuestro Señor, amando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Amén. Qué interesante lo que nos acaba de mencionar mi querida hermana. La transformación de nuestras vidas. Y cómo el Señor Así en es. esa transformación nos entrega señales. Nosotros decimos, Señor, muéstranos, y el Señor nos muestra. ¿Cuáles señales son tuyas, Señor? La presencia de Dios en nuestras vidas, cómo tú nos transformas, tú cambias nuestro hábito, tú cambias nuestra forma de ser. Esas son señales maravillosas de Dios. Para reconocer que Dios, ¿no es cierto?, que Dios está en nosotros y que Jesucristo es el Salvador del mundo. Esas señales maravillosas nos entrega el Señor. Mi hermano Benedicto, gracias mi hermana Elena. Mi hermano Benedicto, algo quería compartirnos. Sí, pastor. Creo que comparto plenamente las expresiones de la hermana Elena, pero yo quería en la pregunta fijarme un poco en demostrar la realidad de la presencia de Dios. Estamos viviendo hoy en tiempos de pandemia, lo que muchas veces obliga a la mayoría a permanecer mucho más tiempo como familia, encerrados, ¿no es cierto?, teniendo que compartir muchas realidades. Y evidentemente se están presentando también situaciones que alteran un poco la vida de las personas. Entonces, esta es una respuesta muy personal. Yo he llegado a la conclusión de que la manera estamos para servir, entonces, en este caso a mi familia, a mis hijos, mis nietos, ¿no es cierto?, mis yernos, estamos para servir, estamos para ayudarle, estamos para bendecirlo. Y en esa manera, eso yo he entendido que tengo que ser sujeto de bendición, de ayuda, de consolación. Y creo que en eso demostramos la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso quería decir el pastor. Amén. Interesante, mi hermano Benedicto. Muchas gracias. Ayer cuando estaba en Talca conversé con la hermana Magali y le pregunté qué ramo estaba pasando y me dijo la hermana Magali la teología práctica de John Wesley. ¿No es cierto? Y esa teología práctica nos enseña también a cómo dar a conocer al Señor a otro que le cuesta entender. Por eso yo asocio mucho esta ayuda social o a ver, ¿cómo le dijera yo? Este pan, pues, digámoslo, esta sopa que entregamos a aquellos que no conocen al Señor y cómo les conversamos del Señor. Pero esta teología práctica nos ayuda y damos a conocer al Señor a través de esta acción, porque en ellos van a ver en nosotros por qué nosotros le ayudamos si nosotros no somos parte de ellos y por qué nosotros vamos con esta ayuda hacia ellos. Es incomprensible para ellos, pero logran entender que pertenecemos a una iglesia. Estos hermanos son hermanos evangélicos, nos están ayudando. ¿Y por qué nos están ayudando? Entonces, de alguna manera, en esto nosotros aportamos o le damos imagen al Señor en esa ayuda. Le damos una imagen al Señor en esa ayuda. Y realizamos esta famosa o esta teología maravillosa, esta teología de acción, esta teología práctica que vamos donde está el necesitado. Y ese cambio solamente lo hace el Señor después. El Señor, ¿no es cierto?, realiza el cambio. Si no tenemos más, hay otras preguntas aquí, pero mis hermanos, no quiero tampoco pasarme del tiempo, que ya lo hemos pasado, solamente dar gracias al Señor y espero que podamos haber aprendido o haber comprendido, ¿no es cierto?, este texto bíblico del libro de Mateo.
donde los escribas o los fariseos o los doctores de la ley te pedían señales al Señor. Pero Él no les quiso dar en el gusto, no les entregó la señal, sino solamente la señal del profeta o de Jonás. ¿Ya? Pastor, Pero nosotros, los hijos del Señor, amén. pastor, antes que usted cierre, más que nada como para contar como testimonio, bueno, acá la palabra dice que el primer paso que debe dar el ser humano es dejar el pecado. Después Amén. llenarse del conocimiento de la palabra del Señor y después la acción del Espíritu Santo, lo que pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Bueno, ayer yo le conversé con usted cuando me hizo la visita con la pastora Gloria y que me hizo muy bien. Creo que el ser humano, si no fuese así, que nosotros no lo estuviéramos alimentando constantemente de la palabra del Señor, hay un espacio donde el enemigo siempre quiere intervenir o aprovecharse de esa situación o ese espacio. Y es lo que a mí me pasó en este último tiempo, por eso se los cuento. Con toda la debilidad de mi enfermedad, del estómago, dolor de cabeza, de la indigestión, me costaba mucho concentrarme y tener esa conexión con Dios. Y eso pasó alrededor de 3 semanas, más o menos. Entonces, y tuve mucha lucha. Y yo le comenté ayer a usted cómo había noches que yo no podía dormir porque el enemigo me molestaba constantemente. Tenía que levantarme a orar, pero era mucha lucha y yo creo que ese es el espacio que nosotros no debemos de dejar, no le debemos de permitir al enemigo. Y para mí fue frustrante y sufría porque yo siento, siempre logro esa conexión, que yo siento esa paz, ese gozo con el Señor y siento la seguridad que Él está con uno y que Él es fiel y que Él nos guía y que Él nos habla a través de su palabra, a través del sueño, nos muestra el camino. Entonces esa conexión yo la perdí en este tiempo y yo se lo cuento a mi hermano como testimonio. Pero no fue por algo que yo lo quise buscar, sino que la misma enfermedad, no sé lo que intervino en mi mente, perdí esa conexión. Y bueno, ahora la estoy tratando de buscar, estoy orando Amén. mucho y buscando al Señor para reencontrarme nuevamente con Él y creo que estos estudios nos ayudan mucho también Amén. para ir creciendo y volver a retomarnos la mano del Señor. Eso quería compartir. Gracias, mi hermana Mónica. Usted me da la respuesta a la segunda pregunta. ¿En qué área de su vida necesita que el Espíritu de Dios llene aquel lugar que está necesitado o que está vacío? Yo creo que la búsqueda es interesante. Saber que el Espíritu de Dios está a nuestro lado, está con nosotros. Acuérdense que el Señor nos dijo, yo es necesario que regrese, pero no nos voy a desamparar ni los dejaré solos, sino quedará con ustedes el Consolador, el Espíritu de Dios, que en pocos días vendrá, ¿no es cierto? Y se quedará con ustedes hasta el fin, ¿no es cierto?, de este mundo. Así que, qué interesante. Gracias, mis hermanos. Gracias, mis hermanas, por ponerme atención. Yo creo que son bastante interesantes estos estudios. El que hizo mi hermana Cecilia, extraordinario. Y traté de hacer algo muy parecido a lo que hizo ella, porque uno tiene que a veces copiar lo bueno. ¿No es cierto? El Señor, el apóstol Pablo dijo, le habló, si no me equivoco, a los Gálatas, le dijo, véanme a mí, cópienme a mí, porque yo le copio al Señor, dijo, yo le copio a Jesucristo. O sea, la figura siempre es buena sacar lo mejor, lo más provechoso para darnos a entender. Dios bendiga sus vidas, Dios les guarde y tengan un lindo sueño reparador de la noche. Y si Dios lo permite, que podamos estar vivos el día de mañana, sea para glorificar y alabar su bendito nombre. Amén. Vamos a terminar con una alabanza, Angelito. Ayúdanos con una alabanza, hijo, por favor. Y después que terminemos, vamos a ver, quiero pedirle, quiero salirme de aquí, a ver cómo me salgo para borrar. Todavía estoy en el proceso. Ah, gracias, Angelito, muchas gracias. Gracias. Muy agradecido, como dijo por ahí un cantante.
y cantemos al Señor. Después le voy a pedir a mi hermana Magali que nos despida. Dios le bendiga a mi hermana Magali, que nos despida con una palabra de oración, ¿ya? Amén. Angelito, Dios te bendiga, hijo. Amén, pastor. Muchas gracias. Ahora que estoy en tu presencia, quiero decirte cuánto te amo. Ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y de alegría. Te amo, te amo. No quiero ser más yo, sé todo tu Señor. Te amo, te amo. Solo en ti encontré perfecto amor. Solo en ti encontré perfecto amor. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta instancia, Señor, para aprender cada día más de ti, para conocerte cada día más, para estar más en intimidad contigo, Señor. Gracias por este estudio, gracias por lo aprendido, Señor, que todo lo que hoy nos quisiste entregar, Señor, a través del estudio de nuestro pastor, podamos llevarlo a cabo, podamos ir llevando a la práctica, Señor, en cada minuto de nuestras vidas, Señor. Permite tú, Señor, que cada día tengamos el interés, el deseo de aprender, de conocer tus cosas, conocer tu palabra y cada día buscar la intimidad contigo, Señor. Padre amado, te damos gracias por todo lo que nos has entregado en este día, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos en esta hora. Gracias por la oportunidad y el interés de cada uno de mis hermanos que quieren aprender, como también del pastor, por esta palabra entregada, Señor. Te dejamos estos conocimientos para que tú puedas aclararnos en nuestra mente, darnos discernimiento y poder, Señor, entender cada día más, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y nos despedimos de aquí. Será hasta este próximo jueves, si así Dios lo permite. Muchas gracias. Y Chaito, pastor. Chao, Chao, hermanos. Chao, Chaito, doctor. bendiciones. Chao, Amanezcan todos muy bien. muchas Un lindo gracias. descanso. Chao. Un sueño Amén. reparador. Dulces Gracias. sueños. Mi Igual hermano, para Mucho, usted, hermana hermano. Elena. Chao, chao. Luego a la Chao, distancia. chao. muy bien. Se tiene que cambiar para Dios Talca. los bendiga.